Buenas tardes, estimadas y estimados. Espero que se encuentren muy bien. Le envío un saludo a todos. El día de hoy revisaremos la última unidad de esta asignatura de anatomía pédica, la cual es la anatomía de pie. En esta oportunidad revisaremos la artrología y osteología del pie. Bueno, primero revisaremos los huesos del pie, los nombraremos y los conoceremos. Primero tenemos el hueso astrágalo, que es el primer hueso del pie, que es un hueso corto. Luego tenemos el hueso calcáneo, el hueso navicular o escafoides, el hueso cuboides. Tenemos las tres cuñas, que las tres cuñas son estas: la primera cuña, la segunda cuña y la tercera cuña, ¿ya? Estas se nombran y se cuentan de medial a lateral. Luego tenemos los huesos metatarsianos, que estos huesos son huesos largos, los metatarsianos, que se cuentan también de medial a lateral: primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Luego tenemos las falanges, ¿ya? Donde tenemos las falanges proximales, que son las que se encuentran, ¿cierto?, articulando con los metatarsianos. También es una falange proximal, también es una falange proximal, esta también, ¿ya? Luego tenemos las falanges medias, ¿ya? Y las falanges medias están presentes desde el segundo al primer dedo. Ya les recuerdo que este es el primer dedo, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿ya? Entonces, solamente desde el segundo al quinto tenemos falange media, ¿ya? Que sería esa también y esa también, ¿ya? Luego tenemos las falanges distales, que esas sí están presentes desde el primero al quinto, ¿ya? Que sería la que se encuentra en la zona más distal del pie, falange distal, ¿ya? Que está presente en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto, ¿ya? Bueno, una vez que ya conocimos, ¿cierto?, los huesos del pie, tenemos que saber que existen clasificaciones de estos huesos, ¿ya? La primera es la clasificación anatómica, ¿ya? Que es esta clasificación que tenemos acá, donde clasificamos al pie en tres grupos, ¿ya? Primero tenemos el tarso, que los huesos del tarso van a ser aquellos, ¿cierto?, que se encuentran en la primera y segunda hilera del pie, ¿ya? Donde vamos a tener al astrágalo, al calcáneo, al navicular, al cuboide y a las tres cuñas, ¿ya? Esto sería el tarso. Luego tenemos el segundo grupo, que serían los metatarsianos, y los metatarsianos no son más que estos cinco huesos, ¿cierto?, que se llaman metatarsianos. Y finalmente tenemos las falanges o dedos, ¿cierto?, que este grupo son las 14 falanges, estos 14 huesos largos que se encuentran en la zona distal del pie, ¿ya? La segunda clasificación es la que tenemos acá en el otro costado, que se denomina clasificación funcional. Y acá tenemos el grupo del retropié, que corresponde a los dos primeros huesos del pie, al astrágalo y al calcáneo. Luego tenemos el medio pie, que en este grupo se encuentran las tres cuñas, el navicular o escafoides y el cuboides. Y el otro grupo es el antepié. Y en el antepié están las 14 falanges
y los 5 metatarsianos. Y también pueden estar presentes, ¿cierto?, los huesos sesamoideos, como ya hemos conversado en otras oportunidades. Estos huesos son inconstantes, ¿cierto?, que no siempre están presentes en las personas. Ahora revisaremos cada uno de los huesos por separado. El primero es el astrágalo, ¿cierto?, que ya lo revisamos, ¿cierto?, en la clase de tobillo. ¿Qué podemos decir de este hueso? Que es un hueso corto, que es el primer hueso del pie, que este hueso articula y participa en lo que es la articulación del tobillo, ¿cierto? Y también participa, ¿cierto?, en todo lo que es la construcción del pie. Este hueso tiene 3 porciones que podemos identificar, lo que es la cabeza, el cuerpo y el cuello. Acá tenemos, ¿cierto?, la primera porción, que sería el cuerpo. Luego acá tenemos el cuello y más distal tenemos la cabeza, ¿ya? El cuerpo por arriba articula con la mortaja tibio-peronea, ¿ya? En esta zona que está de color diferente en esta imagen, que correspondería a la superficie articular, ¿ya?, donde estaría articulando por un lado con la tibia y con el peroneo, ¿ya? La cabeza por anterior articula con el hueso navicular o escafoides, y por inferior articula con el hueso calcáneo, que lo tenemos allá, ¿cierto?, el calcáneo. Recuerden que entre el astrágalo y el calcáneo existen 3 articulaciones, ¿ya? La articulación posterior, media y anterior. Acá tenemos el astrágalo, ¿cierto?, en una vista medial, donde acá podemos identificar lo que sería el cuerpo, el cuello y la cabeza, ¿ya? Acá también se logra identificar la articulación, ¿cierto?, que está presente acá arriba, que es para la mortaja tibio-peronea. Acá adelante, en ese color blanco, es la superficie articular para este hueso, que es el navicular o escafoides, ¿ya? Y por inferior está articulando con el calcáneo. Acá en esta vista, que sería lateral, encontramos lo mismo: el cuerpo, el cuello y la cabeza. En estas imágenes tenemos el astrágalo de forma solitaria. Acá en esta vista lateral podemos encontrar la zona superior, donde encontramos las superficies articulares para la mortaja tibio-peronea, ¿ya? De hecho, acá en esta imagen, ¿cierto?, se separa, se ve separado, ¿cierto?, la cara articular que sería para el maleolo medial y para el maleolo lateral, que juntos, ¿cierto?, formarían lo que sería la mortaja tibio-peronea. Acá en la cara anterior estaría la superficie articular para el navicular o escafoides, ¿ya? Y por inferior estaría, ¿cierto?, para el calcáneo, que lo tenemos acá, al lado. Acá tenemos una vista inferior del astrágalo. Acá estaría la parte anterior y acá estaría la parte posterior, ¿ya? En la cara anterior encontramos primero una gran superficie que es para el navicular o escafoides, y luego encontramos una cara articular, que es la cara articular anterior para el calcáneo, la cara articular media para el
calcáneo y la cara articular posterior para el calcáneo, ¿ya? Así que articula en estos 3 puntos con el hueso calcáneo. El hueso calcáneo es un hueso corto con características irregulares. En este hueso podemos encontrar, ¿cierto?, las 3 caras articulares que son para el astrágalo, ¿cierto?, es donde está la cara articular anterior, media y posterior. Por la cara anterior de este hueso estará la superficie articular, que es para el hueso cuboides. En este hueso también debemos identificar lo que es el cuerpo del calcáneo, donde en este cuerpo encontramos la tuberosidad, que está en el extremo posterior de este hueso. Esta tuberosidad es importante porque es un sitio de inserción, principalmente de lo que es el tendón de Aquiles, ¿cierto?, que es el tendón que va a estar uniendo al calcáneo con el músculo gastrocnemio y sóleo, y también con lo que es la fascia plantar, ¿ya? Bueno, recordamos las funciones y las principales características que destacan este hueso, ¿cierto? Que es un hueso que es capaz de soportar grandes cargas del peso corporal, soportar el peso corporal, transmitir las cargas y ser un sitio de inserción. Acá en esta imagen, ¿cierto?, tenemos el calcáneo de forma solitaria, donde acá en la primera imagen tenemos una vista superior, acá tenemos la cara posterior, anterior, borde medial y lateral, donde principalmente acá aquí vamos a encontrar la cara articular posterior para el astrágalo, anterior para el astrágalo, perdón, me equivoqué, media para el astrágalo y anterior para el astrágalo, ¿ya? Acá debería estar ya presente la cara para el cuboides. También encontramos, ¿cierto?, lo que es el cuerpo con la tuberosidad. Acá también vamos a encontrar lo que es el surco del calcáneo, recuerden. Este surco estaba presente entre la cara posterior y media. En una vista inferior, el cuerpo, el tubérculo del calcáneo, la cara articular para el hueso cuboides. En una vista lateral, el cuerpo, la cara articular posterior, media y anterior para el astrágalo, y acá adelante estaría, ¿cierto?, la cara articular para el hueso cuboides. También acá podemos encontrar, y se ve de mejor manera, ¿cierto?, el surco del calcáneo. El hueso cuboides es un hueso corto que se encuentra en la segunda hilera del pie, ¿ya? Les recuerdo que el pie tiene 2 hileras de huesos cortos, al igual que la mano. La primera hilera del hueso del pie es el astrágalo y el calcáneo, la segunda hilera es el cuboides, las 3 cuñas y el hueso escafoides o navicular, ¿ya? Entonces, el cuboides, que sería este hueso que está acá, este hueso cuboides es un hueso corto, como les dije anteriormente, el cual articula con 5 huesos. ¿Cuáles serían estos 5 huesos que articulan con este hueso?
Primero tenemos el calcáneo, el quinto metatarsiano, el cuarto metatarsiano y la tercera cuña, ¿ya? Con el hueso escafoides o navicular hay una articulación que no es constante, ¿ya? Esto quiere decir que ocasionalmente articula con el hueso navicular o escafoides. Acá en la otra imagen también podemos verlo, ¿cierto? Donde tenemos al hueso cuboides, que este hueso, ¿cierto?, se encuentra en el borde externo del pie, porque esto sería lateral y esto sería medial, donde podemos ver que tiene una cara articular para el calcáneo, para el quinto metatarsiano, para el cuarto metatarsiano y para la tercera cuña, ¿ya? Recuerden que con el escafoides o navicular articula ocasionalmente. Acá tenemos el hueso cuboides, ¿ya? Si lo sacáramos de este esqueleto del pie y lo viéramos de forma independiente, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos encontrar? En una cara anterior, donde veríamos que aquí tiene una articulación para la tercera cuña. Esto sería anteromedial, ¿ya? Porque esto sería la parte anterior y esto sería medial aproximadamente, esta cara que está acá, ¿ya? Y esto acá atrás vendría siendo posterior por ahí. Entonces acá en el borde medial encontramos la cara articular para la tercera cuña. Acá está para el cuarto y para el quinto metatarsiano, ¿ya? Y esta carilla que está acá al lado de la tercera cuña, ¿cierto?, sería la cara articular para el navicular o escafoide, que este articula ocasionalmente con este hueso. En la otra imagen veríamos una vista posterior, donde principalmente vamos a encontrar esta gran cara articular que es para el hueso calcáneo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el hueso cuboides articula con 4 huesos, con el calcáneo por posterior, por medial con la tercera cuña y por anterior con el cuarto y quinto metatarsiano, ¿ya? Y ocasionalmente con el hueso escafoides o navicular. El hueso navicular o escafoides es este hueso que tenemos acá. Es un hueso corto, es un hueso de la segunda hilera del pie, ¿cierto? Al igual que el hueso anterior. Se encuentra en la región del tarso, si hablamos en la clasificación anatómica, o sería del medio pie si habláramos de la clasificación funcional. Este hueso articula con 4 huesos de forma permanente, ¿cierto? Y con un hueso de forma ocasional, que ya saben que es el cuboide, ¿cierto? El que articula de forma ocasional. Por anterior, el hueso escafoide tiene dos crestas, que sería una cresta que está ahí y otra cresta que está ahí, la cual va a formar 3 superficies articulares. Sería
una superficie articular, 2 y 3, ¿ya? Cada una de estas superficies articulares son para las cuñas, o sea, articula con la primera, con la segunda y con la tercera cuña en la cara anterior. Y en la cara posterior, el hueso navicular o escafoide articula, ¿cierto?, con el hueso astrágalo, ¿ya? Y en su cara lateral, o sea acá, articula ocasionalmente con el hueso cuboides. En esta imagen tenemos el hueso cuboide de forma individual, donde acá en una vista anterior y acá una vista posterior de este hueso. En la cara anterior que podemos encontrar, ¿cierto?, estas dos crestas que yo les dije que se formaban, que a su vez estas tres crestas, ¿cierto?, van a delimitar las tres carillas articulares para las cuñas. Acá tenemos la primera carilla articular, que es para el hueso cuña número 1, este es para la cuña número 2 y la cuña número 3, ¿ya? Y esa carilla que se ve ahí en el borde lateral de este hueso, que es el hueso cuboide, es para el cuboides, ¿ya? Pero es una carilla articular que ocasionalmente, donde ocasionalmente están en contacto. Y en la cara posterior, ¿cierto?, encontramos esta carilla articular de un tamaño más grande, ¿cierto?, que es para el hueso astrágalo, ¿ya? Acá articula el astrágalo. La cabeza del astrágalo, ¿cierto?, con este hueso que es el navicular o escafoides. La primera cuña, que es esta, ¿cierto?, si las contamos desde medial a lateral, tenemos la primera, segunda y tercera cuña, ¿cierto? En este caso hablaremos de la primera. Es un hueso corto, que este hueso articula con 4 huesos que tiene a su alrededor. Por posterior articula con el navicular o escafoides. Por anterior articula con el primer metatarsiano y parte, ¿cierto?, del segundo metatarsiano, ¿ya? Y por lateral articula con la segunda cuña, ¿ya? Entonces el hueso, que es la primera cuña, tiene 4 huesos, ¿cierto?, con los que articula. Por anterior tenemos el primer metatarsiano, segundo metatarsiano, por lateral la segunda cuña y por posterior el navicular o escafoides. La segunda cuña, que sería esta, ¿cierto? Este hueso articula con por anterior articula con principalmente la segunda, ¿cierto?, el segundo metatarsiano. Por medial con la primera cuña, por lateral con la tercera cuña y por posterior con el navicular o escafoides. Y la tercera cuña, ¿con quién articula? Esta cuña articula con más huesos. Va a articular en su cara anterior con el segundo metatarsiano, el tercer metatarsiano y parte también del cuarto metatarsiano. Por medial articula con la segunda cuña
y por lateral articula con el hueso cuboides. También en la cara posterior va a estar articulando con el navicular. Los metatarsianos son huesos largos, ¿ya? Son 5 metatarsianos, los cuales, como se los comenté al principio, se numeran desde medial a lateral. El primer metatarsiano es este, ¿cierto? Que está acá en la imagen. El primer metatarsiano es más corto en longitud, ¿cierto? Pero es más grueso, ¿ya? Recuerden que los 5 metatarsianos son de clasificación huesos largos. ¿Por qué? Porque tienen una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal, que acá la podemos, ¿cierto?, llamar como base, cuerpo y acá cabeza. Y este sería, en esta imagen, el primer metatarsiano. Acá en esta imagen, ¿cierto?, vamos a encontrar al segundo metatarsiano, que ya podemos, ¿cierto?, ver que es más largo, pero también es mucho más delgado en comparación con el primero, donde vamos a encontrar la base, el cuerpo y la cabeza, ¿ya? Acá tenemos el tercero, el cuarto y el quinto, ¿ya? El quinto es mucho más largo. Estos huesos en la base, ¿cierto?, van a articular, todos estos huesos en la base van a articular con los huesos del tarso, ¿ya? Y en la cabeza van a estar articulando con las falanges. Las falanges son huesos largos, ¿ya? Son 14 falanges, 2 falanges en el primer dedo y 3 falanges desde el segundo al quinto dedo, ¿ya? Estas falanges, como les mencionamos al comienzo de esta clase, se denominan falange proximal, las primeras falanges, ¿cierto?, las que se encuentran articulando con los metatarsianos. Luego tenemos las falanges medias, que están presentes desde el segundo al quinto dedo, y las falanges distales, que están en la zona más distal del pie, ¿cierto?, que sería desde el primero al quinto. Este sería la falange distal del primer dedo, falange distal, falange distal, falange distal, falange distal, ¿cierto?, del segundo al quinto dedo, ¿ya? Estas 14 falanges, estos 14 huesos, son todos huesos largos, ¿ya? Y cada uno de estos huesos va a tener una base, un cuerpo y una cabeza, ¿ya? O también llamado una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis, todos. Todos van a tener esos segmentos. Acá en esta imagen podemos ver, ¿cierto?, los huesos del pie desde otra vista, donde vamos a encontrar acá el astrágalo, abajo tenemos el calcáneo, acá tenemos el hueso cuboides, el hueso navicular, acá tenemos las 3 cuñas, 1, 2 y 3, acá tenemos los 5 metatarsianos, metatarsiano 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá tenemos las 14 falanges, ¿cierto? En el primer dedo tenemos falange
proximal, falange distal. En el segundo dedo tenemos falange proximal, media y distal. Acá igual, falange proximal, media y distal, falange proximal, media y distal. Y en el quinto dedo también, falange proximal, falange media y falange distal. Bueno, en esta imagen también podemos ver los diferentes huesos del pie en una perspectiva diferente, una vista superior, donde primero tenemos acá, ¿cierto?, el astrágalo, acá tenemos el calcáneo, el navicular o también llamado escafoides, las tres cuñas, primera cuña, segunda cuña y tercera cuña, y el hueso cuboides. En esta vista también se pueden ver los 5 metatarsianos, el primero, segundo, tercero y cuarto y quinto metatarsiano, ¿ya? Acá no se ven las falanges en esta imagen. En el pie también existen los huesos que se denominan huesos supernumerarios, que estos huesos son huesos que no están presentes normalmente en el pie, ¿ya? Pero sí tienen, en la población existe un gran número de personas que lo tienen presente, ¿ya? Estos huesos supernumerarios son por condición genética que van a estar o no estar presentes, o existe mayor probabilidad de que estén presentes por esta razón. Dentro de los más comunes podemos encontrar el primero que está destacado acá, que es el hueso tibial, ¿ya? Que es un hueso que se encuentra a un costado medial, ¿cierto?, del hueso navicular o escafoides, y también está cercano al astrágalo. El otro es el hueso calcáneo supernumerario, que sería este, que está entre lo que sería el calcáneo y el hueso cuboides. Y otro hueso que también es común es el hueso intermetatarsiano, que está entre la base del primer metatarsiano y la base, ¿cierto?, del segundo metatarsiano, ¿ya? Existen muchos más, pero estos son los más comunes. Ahora hablaremos de las articulaciones del pie. En el pie existen muchas articulaciones, pero las que más predominan son articulaciones artrodias. ¿Cuáles son las articulaciones artrodias? Las articulaciones planas, las que permiten principalmente el deslizamiento entre un hueso y el otro, ¿ya? Y estas articulaciones planas o artrodias las vamos a encontrar principalmente en lo que es el retropié, ¿ya? En todas estas articulaciones de estos huesos cortos, ¿ya? Por ejemplo, entre el calcáneo y el hueso cuboides, entre el astrágalo y el navicular, entre el navicular y las tres cuñas, ya entre la tercera cuña y el hueso cuboide, ya entre las tres cuñas y el hueso cuboide junto con los metatarsianos, ya también van a ser articulaciones planas, ya. La articulación que se forma entre el calcáneo y el astrágalo también son planas. Luego, las articulaciones que se forman entre los huesos metatarsianos y las falanges proximales, ¿ya? Que serían esa y esa, que se llaman articulaciones metatarsofalángicas, ¿ya? La primera articulación metatarsofalángica, segunda articulación metatarsofalángica,
la tercera, la cuarta y la quinta articulación metatarso-falángica, ¿ya? Estas articulaciones son de tipo condíleas, ¿ya? Condíleas. ¿Qué quiere decir esto? Que son articulaciones que permiten hacer el movimiento de flexión y extensión y también permiten hacer lo que sería la abducción y la aducción, ¿ya? O sea, podemos estos dedos, ¿cierto?, del pie poderlo llevar hacia afuera, o hacia lateral y hacia medial, y hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Lo podemos mover en dos direcciones diferentes. Las articulaciones que se forman entre las falanges, o sea, esas, ¿cierto?, se denominan articulaciones interfalángicas, ¿ya? El primer dedo del pie tiene solamente una y se denomina articulación interfalángica del primer dedo, ¿ya? Del segundo al quinto existen dos articulaciones interfalángicas en cada dedo, ¿ya? La primera se va a llamar articulación interfalángica proximal y la otra se llama articulación interfalángica distal, ¿ya? Entonces del segundo al quinto tenemos dos articulaciones entre las falanges, la articulación interfalángica proximal y la interfalángica distal, ¿ya? Y estas articulaciones interfalángicas, ¿ya? Todas las articulaciones interfalángicas de los 5 dedos son de tipo trocleares. ¿Qué quiere decir esto? Que son de tipo bisagra y permiten realizar solo lo que es la flexión y extensión de los dedos, ¿ya? También existen dos articulaciones que se denominan articulaciones funcionales, donde tenemos la articulación de Chopard y la articulación de Lisfranc, ¿ya? La articulación de Chopard, al igual que la de Lisfranc, son articulaciones que están compuestas por varios huesos, ¿ya? No es solo una articulación, sino que es un grupo articular, ¿ya? La primera, la articulación de Chopard, es esta que está acá. Déjeme marcarla ahí, es esa. Marcarla con otro color para que se vea mejor. Es esa articulación, ¿ya? Que está justo, ¿cierto?, entre lo que sería el calcáneo con el astrágalo y por adelante, ¿cierto?, lo que sería el navicular y el cuboides, ¿ya? Forma una especie de S, ¿cierto?, acostada, y esa sería la articulación funcional de Chopard. La otra articulación funcional es la articulación de Lisfranc, ¿ya? Que esta, voy a marcar acá, esta es la articulación de Lisfranc. Una articulación que se forma, ¿cierto?, entre las tres falanges y el hueso cuboide con los metatarsianos, ¿ya? Esa es la articulación funcional de Lisfranc, ¿ya? Estas articulaciones funcionales, ¿cierto?, su nombre, o sea, se derivan como articulaciones funcionales porque tienen un comportamiento especial, ¿cierto?, en el movimiento del pie, ¿ya? Más adelante profundizaremos en estas articulaciones funcionales en la otra asignatura, en anatomía, o sea, en biomecánica del pie. La estabilidad del pie está dada principalmente por las superficies articulares, ¿ya? Todas las superficies articulares que hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Estas que se forman donde están las articulaciones, que están presentes donde están las articulaciones. Esas superficies articulares, al tener este encaje, ¿cierto?,
que es perfecto de uno contra otro hueso, ¿cierto? Lo que hace es que da una estabilidad al pie. Además, estas articulaciones, gran parte de estas articulaciones son de tipo sinoviales y presentan una cápsula articular que también da una estabilidad a cada una de las articulaciones y por ende, ¿cierto? Al sumarse todas estas articulaciones, dan estabilidad al pie. También tenemos una gran red de ligamentos, ¿ya? Desde el tobillo hacia abajo hasta el pie, tenemos muchos ligamentos que están uniendo a todos los huesos, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos articulaciones que unen a las falanges con los metatarsianos, a los metatarsianos con los huesos del tarso, y así cada uno de los huesos, ¿cierto? Están estabilizados por ligamentos, ¿ya? También existe un elemento que es importante, que es la fascia plantar, ¿ya? Que es un elemento fibroso, ¿ya? Es un tendón que está aplanado, ¿ya? De hecho, la fascia plantar es la continuación del tendón de Aquiles, ¿ya? Y da una estabilidad muy importante en lo que es la planta del pie, ¿ya? Ayuda a mantener la posición de los huesos, ¿ya? Los huesos forman arcos, ¿ya? Como ustedes ya saben, el pie tiene, en la planta del pie, eh, esta cavidad que se forma en el borde medial, eso se denomina arco plantar, y ese arco está soportado gran parte de este por la fascia plantar y además también por los músculos que están presentes en el pie. Los músculos también juegan un papel importante en la estabilidad, ¿ya? Acá tenemos la fascia plantar, ¿cierto? Como les dije yo que era la continuación del tendón de Aquiles, que cuando éste se inserta en el calcáneo, este continúa hacia la planta del pie, cambiando su nombre y se pasa a llamar fascia plantar. Estaba desde el calcáneo hasta la cabeza de los metatarsianos y base de las falanges proximales, ¿ya? Y se extiende y se abre como un abanico para cada uno de estos huesos, ¿ya? Y esta le da una estabilidad al pie, ¿cierto? Para que los huesos del pie mantengan esta posición. Bien, acá voy a dibujar el arco que les mencionaba. Esto es una vista medial del pie y ahí se forma un arco. ¿Ya? Ese arco es importante y fundamental para el funcionamiento normal del pie, ¿ya? Si este arco cae, ¿ya? El pie va a cambiar su funcionamiento y va a ser mucho menos eficiente. Del pie también podemos hablar que existen eh, diferentes tipos de pie, ¿ya? Que están dados según la longitud de los dedos del pie, ¿ya? Según la longitud de las falanges principalmente. Primero, uno de los más comunes que tenemos es el pie egipcio, ¿ya? Que es donde el dedo gordo, el primer dedo del pie, o también llamado hallux, ¿cierto? Es el más largo, más prominente, ¿ya? Y tiene una, una diferencia escalonada, ¿cierto? Uno con otro hueso, ¿cierto? El primero más largo sería el primer hueso, perdón, el primer dedo, después el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Tenemos el pie romano, donde los primeros 2 o 3 huesos, ¿cierto? Tienen una longitud similar y los 2 últimos huesos, ¿cierto? Su diferencia es menor. El pie egipcio es cuando el segundo dedo sobresale, ¿ya? Y es más largo que el primero, ¿cierto? Y que el resto de los dedos también. Tenemos el pie germano, ¿cierto? Germánico, donde el primer dedo sobresale y el resto de los dedos del segundo al quinto son similares. Y el pie celta, que es menos común, dice que sobresale el segundo dedo, luego sobresale
el tercero y el primero, y luego en menor medida el cuarto y el quinto, ¿ya? Los más comunes son estos tres. Bueno, y hasta acá queda la clase de hoy, ¿ya? Bueno, esta clase va a continuar. Nos queda ver la miología, los músculos del pie, ¿ya? Les mando muchos saludos a todas y a todos y hasta la próxima. Adiós.